y llegó el momento de ponernos en contacto con Yuri Elrich, que esta semana nos tiene un tema verdaderamente delicioso y luego sabe más rico cuando te preparas tanto por él. Yuri, ¿cómo estás? Te saludo esta mañana. Good morning por la mañana. Lore, querida, muy buen día, muy buena semana. Igualmente. Oye, sí, ¿qué tal nuestro tema? ¿Cómo ves? Me encanta, porque aparte, digo, para que la gente sepa, me pusiste tarea a leer El Príncipe y desde que estuve en Acapulco, que lo estaba leyendo, Exacto, ¿sí? ¿Qué librazo? Vas, vienes, lo recorres, te regresas, lo subrayas, lo volteas y sigue dándote lecciones. Es verdaderamente precioso. Nicolás Maquiavelo, neta, qué mente tan ágil. Recordemos algo, mi Dore, los libros son mucho más que libros, los libros son experiencias de vida. Es un pequeño espacio donde se concentra parte de lo que hemos vivido, donde está metida buena parte de nuestra imaginación, de la experiencia, el aprendizaje, lo que proyectamos hacia el futuro, la forma en que vivimos el presente y cómo estamos viendo el pasado. Un libro es un universo en sí. Es mucho más que esa pasta y esas hojas impresas generalmente en una tinta negra o a veces con ilustraciones a color. Entonces, es importante que los veamos así, para hacernos a la idea de que cuando estamos leyendo un nuevo material, dentro de nosotros se está vaciando toda una experiencia de vida. Y en la medida que lo vivamos así, creo que redoblamos la pasión que nos puede provocar la lectura, mi Dori. Y si vamos a hablar del Príncipe, yo creo que en buena medida es importante que hablemos de aquello que está en torno de esta obra, porque es parte de lo que nos va a ayudar a entender cómo fue creada, cuál es el porqué de que éste existe. Y bueno, en todo esto recordemos su época. Estamos hablando del siglo XVI, cuando Nicolás Maquiavelo habría escrito este libro, que según su propia correspondencia, fue allá por el segundo semestre de 1513. Para que mediquemos, era la época en que los españoles apenas estaban asomando a nuestro continente después de la llegada de Colón en 1492. Todavía no llegaban españoles a la Gran Tenochtitlán y demás. Entonces, vaya, ubiquemos lo lejos que está esto dentro del tiempo. Y bien, esta obra Maquiavelo la escribió entre las frías paredes de una prisión, acusado precisamente de haber conspirado contra los Medici, la familia que detentaba en buena medida el poder en la Florencia del Renacimiento. Pero antes de que esto sucediera, él ocupó altos cargos en la esfera pública y principalmente en la diplomática. Pero bueno, precisamente fue destituido por los Medici y sabemos lo que le pasó ya en este contexto en el que estuvo escribiendo El Príncipe. Maquiavelo precisamente le dedica El Príncipe a Lorenzo II de Medici, le decían Lorenzo el Magnífico, sabiendo que nada material que se pudiera comprar o poseer sería un regalo que él no pudiera tener por cuenta propia e incluso en demasía, por lo que optó por brindarle algo que no tuviera precio, el fruto de su conocimiento y la experiencia, vaya, toda la sabiduría que él había logrado acumular, principalmente en su trayectoria diplomática, pero sobre todo por la cultura que él tenía y la interpretación que él daba a la labor política, a la ciencia política. Entonces, la publicación del Príncipe, aquí es importante mencionarlo, en un principio El Príncipe era simplemente un manuscrito, pero como tal no se publicó en vida de Maquiavelo. En realidad El Príncipe se publica hasta el año de 1532, pues debió ser autorizado por el Papa Clemente VII, quien, dicho sea de paso, pertenecía a la familia Medici, dado que la obra previamente había sido prohibida tanto por la Corte de Roma como por la propia Iglesia Católica, y el libro se encontraba en el índice de los libros prohibidos, que le llamaban Index Librorum Prohibitorum. Ahora bien, desde sus primeras etapas, esta obra ha sido motivo de una gran controversia, Midori.
entre otras cosas por la cruda expresión que hace de la operación política. Digamos que estaba un poco o bastante fuera de los preceptos éticos que planteaba la Iglesia. Entonces, bueno, esto en general, no solo en su tiempo provocó controversia, ha sido un motivo de controversia hasta la fecha, y por eso, entre otras cosas, cada vez que un político se muestra conspirador o que está planeando algo quizá un poco por debajo de la mesa, se dice que es que está actuando de una forma maquiavélica, aunque la expresión quizá no sea del todo exacta cuando ya se conoce a fondo este libro. Y finalmente nos damos cuenta que en realidad es un tratado de la ciencia política, pero quizá quitado un poco de paja, yendo muy al grano. Y muchas veces las cosas dichas al grano pues resultan ser un tanto más duras, más crudas, y por tanto se sienten más agresivas. Aquí nada más quiero hacer un pequeño paréntesis. Precisamente esta crudeza, por ejemplo, se percibe con la diferencia en un préstamo, por ejemplo. Si llegas con una persona y le dices, oye, préstame 50 pesos, y te dice, ay, ¿qué crees? No tengo, hombre, qué pena. Dices, ay, bueno, no pasa nada. Pero si llegas con esa misma persona y le dices, préstame 50 pesos, y te dice crudamente, no, paso. Fue exactamente lo mismo. Exacto. Pero la cuestión fue mucho más suavizada, mucho más tranquila, mientras que un simple no es crudo, es directo y se siente más agresivo. Es lo que pasa con el príncipe finalmente. Entonces, un poco aquí es importante abrir la mente. Fíjate que es curioso porque siempre se le ha atribuido la expresión el fin justifica los medios al príncipe, aunque la famosa frase jamás se pronuncia en la obra, así como jamás existió aquello de elemental, mi querido Watson, en todo lo que era Sherlock Holmes. Pero bueno, este es de esos mitos que se crean, porque finalmente si tú lees varias partes de la obra, podrías deducir un poco que el fin justifica los medios, pero la expresión como tal no viene. Ahora bien, estamos a 507 años de que esta obra fue creada, y fíjate que tanto tiempo después sigue siendo un punto de referencia de políticos, de empresarios y en general de todo aquel que impulse una estrategia. Justo por eso es que estamos haciendo este repaso, Midori. Creo que es una cuestión importante de la que tendremos que ver tanto el contexto histórico de su creación y de cómo se vivió en esos tiempos, la relación de Maquiavelo con los Sforza, con los Medici, todo lo que tuvo que ver con los Borgia en todo esto. Pero aquí vamos viendo algunas cosas, si te parece bien, Midori. Unas pequeñas frases que tomamos del príncipe, iremos viendo más en la semana, pero por ejemplo él decía, y esto aquí me gustaría escuchar tu opinión, Dori, los hombres hacen daño por miedo o por odio. ¿Qué opinas aquí? Que tiene toda la razón. Por venganza, ¿no? Por venganza o por miedo a que los maten, por supuesto. Claro, pero aquí también habría que tomar en cuenta algo. Por ejemplo, muchas veces por odio hay un gran resentimiento, un resentimiento que te nubla y que te hace actuar haciendo daño. Sí. En el caso del miedo, el miedo también te nubla, pero el miedo es una forma de actuar para evitar que te estén haciendo un daño. Pero veamos algo, hacen daño por situaciones que nublan el entendimiento. Entonces, aquí que estamos viendo también, que cuando se hace daño, pero se tiene la mente clara, pues más bien lo que acaba ocurriendo es que se evita hacer ese daño, ¿no? Si bien Claro. se puede tener la tentación, teniendo la mente clara, tenemos una menor tendencia a hacer daño. Entonces, pues creo que es una invitación interesante por demás a evitar actuar ya sea por miedo o por odio, no actuar con el entendimiento nublado. Entonces, creo que nos puede resultar útil, Midori. ¿Tú qué opinas? Es que es justamente lo que comentábamos, ¿no? Este libro del príncipe es un manual de vida y nos enseña a pensar desde otra perspectiva y sin carnita, sin darle la vuelta al asunto. Es súper directo, eso es una cosa que mencionas ahí. Es tan directo y tan claro, no hay duda al error, pero sí te deja pensando, te lleva a la parte más
híjole, lo voy a tener que poner así, pero la parte más maquiavélica es que él inventa esa parte del hombre, esta introspección a la que tú te refieres en este momento, viene de él, de Maquiavelo, nos hace reflexionar de la especie humana y de cómo le hacemos nosotros los hombres para estar en donde estamos y mantener nuestro poderío, ¿no? Claro que sí, Midore, porque el ser maquiavélico en sí es también, entre otras cosas, el saber leer entre líneas, el de pronto encontrar mensajes, por una parte muy directos, pero que si los leemos entre líneas, hacemos una interpretación yéndonos a fondo en lo que estamos entendiendo de esa lectura, nos lleva a un entendimiento superior de lo que podríamos tener haciendo simplemente una interpretación lisa, una interpretación llana. Entonces, recordemos también a personajes que nos han incitado a ir más allá de lo que leemos, de lo que escuchamos, y hacer una lectura entre líneas. Por ejemplo, el que fue mucho tiempo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Alan Greenspan, cada vez que él daba un mensaje, el mensaje no solo era lo que él decía, sino lo que estabas viendo entre líneas de lo que él estaba expresando y que te hacía ver el rumbo de la economía, algo que fue bastante interesante, principalmente entre los 80s y 90s, Midori. Totalmente, Yuri. Y qué padre que vayamos a estar tocando este tema a lo largo de la semana, hasta el jueves, pero va a estar exquisito poder platicar del Príncipe. Como siempre es un placer conocer tu forma de pensar, mi Yuri. Muchísimas gracias por ser mi maestro. Querido. Ay, Dore, querida, siempre es un placer platicar todos estos temas contigo y con los amigos y amigas que nos escuchan. Totalmente, mi Yuri. Te mando todo mi cariño y te seguimos en redes sociales. Por favor, estamos en contacto a través de Facebook, Twitter e Instagram. Síganme, soy Yuri Ehrlich. Y ubíquennos, estamos en centralfmonline.com, también en nuestra aplicación, bájenla para iOS y Android y hablemos de Maquiavelo y muchos otros temas que abordamos aquí en Equilibrio con Dore. Así es. Amén, mi Yuri. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, Yuri. Un beso. Nos escuchamos mañana. Es un placer. Gracias. Gracias.